Buenos días a los que van entrando. En la clase de ahora, chicos, chicas y chiques, plebes más fácil para englobarlo. En la clase de ahora vamos a enfocarnos en cómo se regulan los procesos metabólicos enfocado a la glucosa. Esto es importante porque, sí, las rutas metabólicas las hemos comentado, básicamente se van activando dependiendo pues de las necesidades, ¿no? La clase pasada pues estuvimos platicando un poquito de qué es lo que pasa con la glucosa, de que pues la glucosa se hace glucólisis. Vamos a regresar tantito aquí en el resumen. Tenemos a la glucosa como la manera en que se absorbe en el cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente la podemos almacenar. ¿Y cuándo vamos a almacenar glucosa? Pues cuando nuestros niveles de azúcar o nuestros niveles de energía estén saciados. Entonces, se hace como una construcción de una molécula más grande de glucosa que se llama glucógeno. Así es como la almacenamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe el cuerpo cuándo, cuándo activar la glucogénesis? Que básicamente pues es para almacenar energía, pues precisamente los mecanismos que le avisan al cuerpo que ya está satisfecha, digamos, de energía. Em, por eso hay que también, en el caso de nosotros como humanos, que somos animales muy complejos, muchas veces no le hacemos caso a nuestros sentimientos, ¿no? En el sentido de que si ya estoy satisfecho al comer, pues ya no sigo comiendo. O sea, el sentimiento de que pues ya estoy satisfecho eh, es el cuerpo diciéndote de que yo ya con esto puedo trabajar, pero ahí es donde entra la gula, por ejemplo, de que pues sigo comiendo porque pues está muy rico, porque pues, o simplemente porque no sé parar, o por ansiedad, etcétera. En el caso de los perros y de los gatos, eh, tienden a perder el sentimiento de sentirse satisfecho. Entonces, si tienen comida ahí, pues empiezan a comer o por estar aburridos. O sea, hay muchos perros que son obesos, más en los gatos, muchísimo más en los gatos, que se hacen obesos porque les tienden la comida ahí todo el día y pues se aburren y van y comen. O sea, como nosotros de que nos aburrimos y vamos al refri a ver qué agarramos. O sea, sin hambre, sin nada, pero pues ahí, pues por aburrimiento, ¿no? Entonces, cuando estamos satisfechos en la energía, empezamos a guardarla o almacenarla en forma de glucógeno. Y tenemos almacén, o sea, no tenemos almacén ilimitado. O sea, si se nos llena nuestro almacén de glucógeno, cambiamos de ruta metabólica para convertir la glucosa en grasa, por ejemplo. Em, pero bueno, entonces cuando nos acabamos de levantar y no hemos comido, pues básicamente estamos en constante glucólisis. O sea, la glucosa, las reservas que tenemos de glucógeno, a lo mejor de lo que cenamos ayer, se empiezan a degradar y ese proceso se llama glucogénolisis. Glucógeno, pues porque estamos hablando de la molécula del glucógeno, y lisis, pues porque se está degradando, ¿no? A glucosa. Y para usarla como energía, pues hacemos la glucólisis. La degradamos a piruvato y en presencia de oxígeno generamos energía. ¿Me escucho o alguien levantó la mano? Ah, es que sonó una notificación rara. Pero sí me escucho. Sí, profe. Ah, ok. Sonó como si me hubiera salido. Entonces por eso me saqué de onda. Ah, ok. Bueno, el punto principal, por ejemplo, del metabolismo de la glucosa, si se fijan, está enfocada pues a la energía. Eh, Se degrada a través de la glucólisis para generar energía. Tengo suficiente energía, la almaceno en forma de glucógeno. Em, si, por ejemplo, al perrito, al gatito, no le damos comida
por mucho tiempo va a agotar sus reservas de glucógeno. O sea, la glucosa y el glucógeno no se acaban en un 100% porque en la sangre siempre tiene que haber cierta cantidad de glucosa para que el cuerpo funcione. Si se nos acaba nuestra reserva de glucógeno, el cuerpo empieza a convertir grasa en glucosa y ya la glucosa que continúe con el ATP. Si se le acaba la grasa, empieza a convertir los aminoácidos en glucosa y así sucesivamente. Entonces, de ahí la relevancia o haciéndole énfasis a la glucosa, ¿no? Ya lo he comentado muchas veces, es la molécula universal para la producción de energía. Entonces, ¿cómo se regula esto? Eh, Esto de puntos de control. Ah, bueno, aquí. ¿Cómo se regula la glucólisis? Dice aquí, esta regulación de la glucólisis es esencial para mantener un equilibrio en el metabolismo de los carbohidratos y asegurar que se produzca la cantidad adecuada de energía. A final de cuentas, es esto. Y cuando hablamos cantidad adecuada de energía, y cuando hablamos de regulación, podemos hacer de que cuando se activa nos podemos referir a cuándo se activa esta ruta metabólica y también qué tan rápida o qué tan lenta va a darse esta ruta metabólica. O sea, qué tan rápido yo necesito degradar la glucosa para mantener ciertos niveles de energía en el cuerpo. Hay, por ejemplo, sustancias o moléculas que ayudan como a eficientar esta ruta metabólica, como vienen siendo las vitaminas o los minerales. Que acuérdense que las vitaminas o minerales aquí en bioquímica les decimos cofactores o coenzimas, que son estructuras pues, que potencializan, digamos, a las enzimas. Entonces, por eso si tenemos una dieta equilibrada con sus vitaminas y sus minerales, es más fácil que podamos producir energía pues a las necesidades del cuerpo. Si tenemos una dieta desbalanceada donde hay poquitos carbohidratos, muchas grasas, etcétera, pues el cuerpo tarda en producir esa energía porque tiene que hacer varias rutas metabólicas para eso, ¿no? Entonces, la regulación pues va a estar dada una pues por el tipo de dieta, pero y aquí lo vamos a poner a clasificar. Por ejemplo, una forma de regulación dice está dada por la concentración de sustratos y productos. ¿Se acuerdan a qué nos referimos con sustrato? Porque lo he mencionado varias veces, pero no estoy seguro si está la idea de qué es el sustrato. Ahí quien quiera la participación. La pregunta es, ¿qué es el sustrato? Pues es lo que se conecta a la enzima, ¿no, profe? Y lo que se hace el producto después. Mm, Ocupo que sea un poquito más específico. ¿Qué es lo que se... Porque lo que se conecta a la enzima puede ser el cofactor, puede ser eh, la coenzima, puede ser el sustrato, pues sí, eso sí. Puede ser un inhibidor, puede ser, o sea, pueden ser varias cosas. Entonces, no ocupó algo más específico. Pero te la voy a dar, Peña, te la voy a dar, claro que sí. ¿Será Peña? Sí. Ah, ok. Bueno, em, a ver, por ahí alguien ya... Natalia Álvarez, actúa sobre la enzima para catalizar una reacción. Pues más bien, la enzima actúa sobre el sustrato para catalizar la reacción, sí. Bueno, lo explico rapidito y continuamos. Álvarez Natalia. Por ejemplo, tenemos a la glucosa, G de glucosa, ¿no? Y P de piruvato. Aquí, pues son varias reacciones, ¿no? Pero aquí participa una enzima, que lo voy a poner aquí como la E de enzima. Entonces,
como intentó decir Natalia, la enzima actúa sobre la glucosa para tener el piruvato. Entonces, aquí el sustrato es la glucosa, o sea, con lo que la enzima va a trabajar. Y el producto, pues es el resultado de la reacción química. Entonces, aquí lo que nos está diciendo en este primer punto es de que la glucólisis, la velocidad o cuándo se va a activar esta ruta metabólica va a tener en cuenta la cantidad de glucosa que le den y el producto, el piruvato o el nivel de ATP, que es como el punto final de la glucólisis, generar ATP. Entonces, esta ruta metabólica se va a activar cuando, cuando haya glucosa que degradar y se va a desactivar cuando tengamos suficiente piruvato, suficiente ATP. O se puede ralentizar porque no se bloquean un 100%. Y aquí nos dice que se regula a nivel de enzima. Me voy a regresar tantito uy, para explicar por qué dice se regula a nivel de enzima. No, pero debo de tener por aquí un esquema de la glucólisis. Bueno, aquí. En este punto participa una enzima, en este otro otra enzima. Sí, en cada espacio participa una enzima, ¿no? Entonces, en realidad esta regulación de sustrato y producto es de que si hay mucha glucosa, esta enzima se va a activar. Hay ciertas enzimas que se consideran como punto de control y generalmente son las que es de un solo sentido. Por ejemplo, aquí estamos viendo que hay doble sentido y aquí hay un solo sentido. Entonces, las que son de un solo sentido son las que se consideran como punto de control, que son las que regulan esta ruta metabólica. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucha fructosa 1,6-difosfato, se bloquea. Se bloquea la ruta metabólica, o sea, no se bloquea en su producto final, sino que se bloquea en productos intermedios. Y así, cuando se reactiva la ruta metabólica, pues digamos que está a medio camino y se logra el proceso más rápido. Porque si se acuerdan, la glucólisis son 10 reacciones químicas y de esas 10 reacciones químicas hay como 4 o 3 puntos de control, donde hagan de cuenta que es como una maquila o, pues sí, como un sistema de producción. Entonces, hay varios puntos donde, digamos, en el punto 5 la enzima encargada del proceso del punto 5 dice, ¿sabe qué? Ya tengo suficiente producto, ya tengo suficiente gliceraldehído, párame la producción hasta que se vayan gastando estos gliceraldehídos. O sea, la célula, o el cuerpo, el proceso de la vida siempre busca como mantener un equilibrio. Entonces, si de repente le dan mucha glucosa al cuerpo, va a empezar a metabolizar todo, pero se van a ir empezando a llenar de ATP, de piruvato y gliceraldehído. Entonces, como el llenar mucho de tantas sustancias puede desequilibrar principalmente el pH, por ejemplo, tiene puntos de control donde la célula o la enzima específicamente dice, ya tengo muchos productos, ya no me mandes más. Y empieza como a parar el proceso. Entonces, de repente se empieza a acumular la glucosa porque se empiezan como a bloquear las otras enzimas. ¿Y qué pasa cuando hay mucha glucosa? Ok, el cuerpo abre otra ruta metabólica, se activan otras enzimas para, en este caso, para producir glucógeno. ¿Sí me explico? Bueno, entonces eso en cuanto a regulación por concentración de sustratos y productos. Y quien regula esto, pues básicamente son las enzimas. Luego tenemos regulación hormonal. Aquí, pues básicamente es fisiológico. Y en su clase de fisiología, en cuarto semestre creo que le llaman, pues sí van a profundizar muchísimo en esta parte de las hormonas. Las hormonas, acuérdense que son proteínas con propiedad de regulación. Y
Y pues básicamente pues estamos hablando de regulación de procesos metabólicos. Pero anteriormente les he platicado, por ejemplo, cuando ustedes sienten sed es porque su cuerpo detecta que los niveles de agua en la sangre se disminuyen. Entonces el cuerpo manda una hormona y tú la recibes como que, ah, bueno, tengo sed. O igual cuando tú estás satisfecho, básicamente comes, tu estómago se ensancha y el estómago avisa al cerebro de que, oye, ya, y tú sientes como satisfacción. Cuando el estómago está vacío y los niveles de glucosa están bajos, te manda señales de que, oye, tengo hambre, hay que comer. Entonces, en el caso de regulación hormonal, como estamos hablando de glucólisis, quien regula los niveles de glucosa es la famosa insulina y su contraparte que se llama glucagón. Esas dos bajan y aumentan los niveles de glucosa y están como trabajando en sinergia para pues mantener niveles adecuados. Ahorita voy a profundizar en esta parte. En el número 3 dice regulación en funciones a las necesidades energéticas. Es decir, aquí vamos a entrar en qué tan rápido va a entrar la ruta metabólica o qué tan o qué tan lento va a continuar. Y como dice aquí, depende de las necesidades energéticas. Si el perrito todos los días sale a pasear, camina, corre y todo, sus necesidades energéticas pues son más demandantes en el sentido de que necesito producir más energía pues para correr, brincar y todo, ¿no? En cambio, si el perrito es sedentario o el gatito es sedentario, pues su cuerpo le va a decir de que, ah, bueno, pues hay que mantener la producción de energía, pero de manera lenta, porque pues así lo está requiriendo el cuerpo. Pues básicamente son estos tres puntos. A nivel de ruta metabólica, específicamente a nivel de las enzimas, a nivel de fisiológico del cuerpo, a nivel de hormonas, y digamos que a nivel de ambiente, que es lo que me está pidiendo mi ambiente. Sí, son tres niveles. Y pues vamos a desarrollar un poquito cada una, ¿no? Este esquema de aquí pues está representando un vaso sanguíneo, las cositas rojas, los puntitos rojos son células de la sangre y estas como bolitas amarillas, en este caso vamos a imaginarnos que representan azúcar. En la sangre siempre hay azúcar en forma de glucosa, ¿no? Entonces, la concentración de la glucosa pues tiene mucho que ver en la velocidad de la glucólisis. Si Bueno, tengo un sobrino, ahorita tiene 1 año, y últimamente le andan dando pues paletas y dulces y así, y no había probado tanto el azúcar. Entonces, la primera vez que probó azúcar con una paleta, mi hermano dice de que, ay, puso un carón así y como que sí traía mucha energía, ¿no? Y esa, digamos que fue la primera vez que su cuerpo experimentó un elevado nivel de azúcar. Entonces, ¿qué pasó con él? Uno, pues obviamente le gustó porque evolucionamos para buscar esta fuente de energía. Le gustó y dice pues de que sí, que traía como que mucha energía. Pues su velocidad en esta ruta metabólica pues empezó a aumentar porque había mucha glucosa disponible. Entonces el cuerpo, si tiene mucha glucosa disponible, y no la gasta, va a generar acidosis. Entonces el cuerpo dice, yo no quiero acidosis porque la glucosa es ácida, entonces voy a gastármela rápido. Entonces, cuanto más glucosa haya, más rápido se lleva a cabo el proceso. Y viceversa. O sea, si hay poquita glucosa, el cuerpo dice, tengo poquitas reservas, a lo mejor ahorita es tiempo de descansar, entonces me limito en esta producción. Y pues puede que te sientas un poquito bajoneado. Otro sustrato diagonal producto en lo que se basa para esta regulación de sustrato, pues es el ATP. En este caso sería, en el primer punto estuviéramos hablando sobre influencia, sobre cómo el sustrato, en este caso la glucosa, afecta la velocidad. Y en el segundo punto, en cómo el producto afecta la velocidad de la reacción. Entonces, altas concentraciones de ATP indican que la célula tiene suficiente energía y esto inhibe la glucólisis. Sí, pues a final de cuentas,
degrado glucosa, perdón, para producir ATP. Altos niveles de ATP manda la señal de paremos el proceso de la glucólisis. Y pues contrario, pues igual, ¿no? Bajos niveles de ATP estimulan la glucólisis. Que a final de cuentas, pues es el ATP. Entonces, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Y siempre como que busca regular eh, o mantener como un equilibrio. Ahorita en la comunidad científica está como incorporándose otra vez el buscar respuestas en la naturaleza. Los ingenieros están buscando, o sea, los ingenieros que tienen, no sé, X problema, lo que están haciendo es pensar qué nivel, qué animal, perdón, o qué ser vivo tiene un problema similar y cómo yo puedo adaptar el problema, cómo la naturaleza resuelve este problema para aplicarlo, pues, ¿no? A la ingeniería. Eh, pasó, no recuerdo si en Japón o si se unió en Japón, tenían un tren que hacía demasiado ruido por cómo, por su velocidad hacía demasiado ruido. Entonces buscaron en la naturaleza que está un pájaro que es un pájaro acuático que penetra en el agua y la forma del pico es demasiado aerodinámica que entra como casi perfecto al agua, o sea, sin fricción. Entonces adaptaron esa forma del pico del pájaro al tren y se pierde ese ruido porque aerodinámicamente pues es casi perfecto, por así decirlo. ¿Y a qué voy con eso, no? A final de cuentas, la- la- los que estudian, por ejemplo, la vida y eso, entre más aprenden sobre cómo funciona la vida, incluso a nivel molecular, sí te hace pensar como que, híjole, o sea, ¿cómo esta cosa de la vida es tan perfecta? O sea, tiene que haber un Dios. Pero ya después continúas estudiando y dices, nah, o sea, a lo mejor y sí, pero no es el Dios de la iglesia que te dicen ahí. Entonces, todo es un equilibrio, ¿no? Y tiene muchos puntos. En el caso de la regulación enzimática era lo que les estaba hablando, ¿no? Pues básicamente son, bueno, son tres enzimas, ahorita les había dicho de tres a cuatro, son específicamente tres enzimas que son las que van como detectando o tienen estos puntos de control para parar el proceso, que son estas, las fosfofructoquinasa, hexoquinasa y piruvatoquinasa, que les había comentado que son específicamente las enzimas que solamente van en una sola dirección. Algunas de estas reacciones son, son reversibles, pero hay puntos de control que son irreversibles y que permiten como esta parte de regular el proceso de manera enzimática. Entonces dice, las enzimas reguladoras responden a señales metabólicas y hormonales para ajustar la velocidad de la glucólisis según la necesidad del organismo. Esto, lo que hay que destacar de esto es que ya sea una señal metabólica lo que esté regulando las enzimas, por señal metabólica nos estamos refiriendo a los niveles de sustrato y productos, pero también las hormonas. Las hormonas también permiten esta regulación. Y las hormonas pues son proteínas que mandan mensajes, por así decirlo. ¿Y por qué aquí se manejan un poquito como separados? Porque a final de cuentas, en un proceso normal del cuerpo, eh, van como de la mano. O sea, las hormonas están regulando las señales metabólicas. Pero como ahorita, pues como médicos, como clínicos, tenemos la capacidad de utilizar hormonas pues para regular ciertas reacciones metabólicas, pues es necesario que lo estudiemos de manera separada. Porque si el perrito tiene problemas para regular sus niveles de glucosa, pues yo como médico puedo inyectarle esas hormonas que le hacen falta para ayudarle a regularlo, ¿no? Entonces la regulación enzimática sí se da por estas señales metabólicas, sustratos y productos, pero también se da a través de las hormonas. Y bueno, pues no es como que les voy a preguntar, ¿no? Las enzimas que regulan, ¿no? Pero pues sí para que sepan cuáles. ¿Dudas, comentarios con esto?
Y bueno, aquí en la imagen, si nos fijamos, por ejemplo, aquí nos están diciendo de que esta, como esta flecha o rara, esta flecha rara, dice el ATP y el citrato inhiben a esta enzima, a la fosfofructoquinasa. Es decir, niveles altos del producto final, que es el ATP o del citrato, me van a bloquear esta enzima. Por otro lado, el AMP es como adenosil monofosfato. Es una versión más simple y reducida del ATP. Perdón, y oxidada del ATP. Entonces, si hay mucho AMP, va a activar el fosfato fructoquinasa. Porque si hay mucho AMP, básicamente significa que hay poquito ATP. Entonces, de esta manera, pues, se regula. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, esta parte sí es interesante y de hecho uno de ustedes, un equipo de ustedes va a profundizar en esta parte de la regulación hormonal. Y tiene mucha relevancia clínica porque, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los diabéticos, los animalitos diabéticos, últimamente están siendo más comunes. Y yo creo que tiene mucho que ver, bueno, tiene que ver genética, pero también como el estilo de vida que le estamos dando a los animalitos. De que los quieren humanizar y pues de que le dan comida que no debe, altera su mecanismo de regulación y pues termina afectando en el páncreas. ¿Y por qué les digo el páncreas? Porque la regulación del azúcar se da principalmente o sea, por el páncreas básicamente, ¿no? El páncreas secreta la insulina y el glucagón, que son las hormonas que regulan los niveles de azúcar en sangre. Entonces, aquí en la imagen tenemos dos escenarios: niveles bajos de glucosa y niveles altos de glucosa. Niveles altos de glucosa se da pues cuando acabamos de comer. Niveles bajos de glucosa pues cuando tenemos rato sin comer, ¿no? Básicamente. Entonces, estos dos escenarios los detecta el páncreas. ¿Qué hace el páncreas? En niveles, si nos enfocamos del lado izquierdo, en niveles bajos de glucosa, secreta una hormona que se llama glucagón, específicamente por las células alfas del páncreas, ¿no? Pues son unas células. Y el hígado recibe este glucagón y lo que hace es que toma su almacén de glucosa en forma de glucógeno y lo degrada. Entonces, lo que hace el hígado, se empieza a secretar glucosa en la sangre y lo equilibra, restablece los niveles normales de glucosa. Caso contrario, ¿qué pasa cuando hay niveles altos de glucosa? El páncreas secreta insulina, específicamente por las células beta, y las células toman la glucosa de la sangre, o sea, la empiezan a almacenar. Y la pueden almacenar en el hígado, ¿no? En forma de glucagón. O las pueden almacenar en forma de triglicéridos en las células de la sangre, en las células de la grasa. Entonces, a final de cuentas, el excedente de glucosa se almacena, ya sea en grasa o en glucógeno, y se restablecen los niveles normales de glucosa. Entonces, la insulina lo que hace es estimula la glucólisis, la degradación de la glucólisis. Porque cuando hay niveles altos de glucosa, pues generalmente es porque acabamos de comer y pues hay que usar esa energía. Y la glucólisis lo que hace también es que activa las rutas metabólicas para almacenar triglicéridos o almacenar glucógeno. Mm, Pues la insulina se libera, promueve la captación de glucosa en la célula. Esto es lo importante. Promueve la captación de glucosa en las células. O sea, que esta glucosa excedente se meta a las células, ya sea en las células del hígado para producir glucógeno o en las células de la grasa para almacenar más. Caso contrario, glucagón, este es opuesto a la insulina. Si una es captar la glucosa en la célula, pues la otra sería liberar la glucosa de las células, específicamente pues del hígado, que es donde se almacena, o
del músculo que también ahí se almacena, ¿no? Entonces, este libera insulina. Y luego tenemos otra hormona que se llama adrenalina. Y esta, pues varios de ustedes ya la han de haber escuchado. La adrenalina es una hormona que se libera, aquí dicen, situaciones de estrés o de alarma, de necesidad de energía inmediata. Esta hormona lo que hace es gastar la energía, pero de manera muy rápido. O sea, es como que le meten nitro a, a la ruta metabólica. Entonces, estimula la glucólisis en situaciones de estrés. Es básicamente como la insulina, pero esta es de emergencia, de alerta. Eh, es muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, digamos que la insulina y el glucagón de cierta manera se pueden regular en el nivel de velocidad. Y en el caso de la adrenalina, pues no es como que de un jalón todo. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, por último dijimos que, bueno, aquí dice punto 4, pero es el tercero. La regulación en funciones a las necesidades energéticas, les comentaba que este sería un punto de ambiente. Si la necesidad energética es porque pues siempre hay mucha comida o nunca hay comida o hay mucho ejercicio o poco ejercicio, ese sería el ambiente. Entonces, ¿cómo afecta eso en el perrito, en el gatito, en el animal en general? Pues afecta en sus velocidades pues sí, en su velocidad y cómo va a regular esto, ¿no? Dice, la regulación de la glucólisis está intrínsecamente vinculada con las necesidades energéticas de la célula y el equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo. Cuando la célula necesita más energía, la glucólisis se acelera, situaciones de alerta. Y cuando la energía es abundante, se ralentiza. Entonces, em, aquí en el texto no está tan bien, siento yo que no está tan bien plasmado de cómo el ambiente afecta, porque lo enfoca como a la célula, pero en realidad pues es al animal en general, ¿no? Si la energía es abundante, digamos que no hay un reto para el metabolismo, entonces se ralentiza, que pasa mucho ahorita en los humanos, o sea, damos por hecho que va a haber de 3 a 4 hasta 5 alimentos durante el día. Y estamos, bueno, en términos generales culturales, está habiendo un sedentarismo. Entonces, ¿qué pasa con el metabolismo? Se hace más lento. Y hay muchas imágenes de que como en los 70s, en los 80s casi no hay obesidad. Y ahorita es de que la enfermedad número uno que causa muertes a nivel mundial. Pues es por estas situaciones, ¿no? O sea, nuestro metabolismo básicamente se ralentiza. ¿Y qué pasa con un metabolismo lento y que aparte rico en carbohidratos y todo eso? Pues se activan rutas metabólicas que se enfocan en la acumulación de grasa. Bueno, me estoy desviando mucho, ¿no? ¿Dudas, comentarios con regulación de la glucólisis? Ok. Bueno, em, aquí vamos a hablar ahora un poquito sobre las diferencias entre monogástricos y poligástricos, aunque ya no se usa poligástrico ni monogástrico, ahora es estómago simple y estómago compuesto policavitatorio. Pero con esto me quiero referir a que hacer la diferencia entre animales carnívoros o que tienen un solo estómago y animales como los rumiantes que tienen un estómago con varias cavidades. Y el punto de la diferencia del metabolismo no tiene tanto que ver, o bueno, sí, no, pero el punto no es de las cavidades del estómago. Tiene más que ver sobre el tipo de dieta y qué es lo que necesita para procesar los carbohidratos. Bueno, en el caso de los estómagos simple, tenemos una dieta rica en proteínas y en carbohidratos, en estas dos. Pero los carbohidratos que consumimos son no fibrosos. Están disponibles de una manera más sencilla.
voy a ir desmenuzando esto para no confundir más. Entonces, en el caso del animal mamífero, el carbohidrato es es la fuente esencial de energía, ¿no? Eso ya lo hemos comentado. Productos iniciales para la síntesis de grasas y aminoácidos no esenciales. Es decir, que los carbohidratos no nomás están disponibles o no nomás es nuestra fuente principal de energía, sino que también las utilizamos para sintetizar otras biomoléculas, como las grasas y aminoácidos no esenciales que nos permiten, pues, a final de cuentas, sintetizar proteínas. La fuente de glucosa de la sangre, pues es a través de absorber la glucosa directamente en el intestino, activa la glucólisis, producir nueva glucosa a través de nuevos biomoléculas como grasas y aminoácidos y degradar eh, nuestro almacén de glucosa, que es en forma de glucógeno, que es la glucogenólisis. Estas tres rutas metabólicas nos permite principalmente a los carnívoros y omnívoros a mantener nuestros niveles de azúcar en sangre. Glucólisis, gluconeogénesis y glucogenólisis. ¿Y qué hacemos con esta glucosa? Dice glucogenogénesis. Primero, almacenarla en forma de glucógeno. ¿En dónde? En el hígado y el músculo. Cuando llenamos nuestros niveles de glucógeno en hígado y músculo, porque pues no es infinita, empezamos a almacenar la glucosa, o bueno, empezamos a transformar la glucosa o el carbohidrato en grasa. Y esta de aquí, los niveles o los límites que tenemos para depositar grasa en el cuerpo, pues no son ilimitados porque pues no manches, ¿no? Pero el límite es muchísimo más laxo. O sea, podemos acumular y acumular y acumular y acumular y acumular grasa al punto que ni siquiera nos podamos mover. Pasa también en los perros y en los gatos. O sea, que parecen tambores. Y, y hay personas que incluso que piensan que el estar gordito o el estar llenito es signo de buena nutrición o de que sí lo queremos. Yo, por ejemplo, yo que soy delgado, no saben cuántas veces me dicen de que hay que comer más. Y yo, cállese, sí como. Lo que pasa es que como balanceado y hago ejercicio. Pero en los animales también pasa de que me pasaba mucho que me llevaban perritos o gatitos así a consulta y de que iban en pareja y como que discutían entre ellos de que es que está muy flaca, está muy flaco. ¿Usted qué opina, médico? Y yo de que no, está súper bien. Y de que, ay, no, es que yo lo siento muy flaco. Y los dueños de que, pues machonchitos así, ¿no? Y porque tienen como una visión de que, pues de que le hace falta más de masa en el cuerpo, ¿no? Em, pero bueno, entonces lo que pasa con la glucosa cuando se almacena, completamos nuestro almacén de glucógeno, pues se empieza a convertir en grasa. Y este, pues ya lo comentamos, ¿no? El límite es muy grande. En el punto 3 hablamos de conversión de aminoácidos, específicamente los aminoácidos no esenciales. eh, Porque va a haber, acuérdense que hay otros aminoácidos que no tenemos la capacidad de sintetizarlos, lo tenemos que consumir en la dieta. Los que no son necesarios consumir en la dieta, pues los podemos convertir a partir de otras biomoléculas como los carbohidratos. Y la más importante o para lo que básicamente hemos evolucionado para buscar lo dulce en los alimentos, pues es que los utilizamos para fuente de energía. Oxidar la glucosa, pues para convertir ATP. ¿Dudas, comentarios con esto? Levantaron la mano, adelante. No levantaron la mano. O escribieron en el chat. Es que se me trabó esto, no puedo ver el chat. Ah, fue error. Ah, ok. Bueno.
Entonces, esto lo habíamos platicado antes, una molécula de glucosa nos puede proporcionar hasta 38 de ATP. De 32 a 38, el rango es amplio. Pero acuérdense que de la glucólisis, solamente la glucólisis, 2 ATPs. Bueno, ¿cómo me agarré hablando sobre la glucólisis? En el caso de la gluconeogénesis, y ahí en el título se los pongo separados para que lo empiecen a relacionar. Acuérdense que neo habla de nueva, génesis de generación, generación de nueva glucosa. Y esto es porque se produce nueva glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Es decir, si convertimos a la glucosa a partir de la fructosa, por ejemplo, no se considera nueva glucosa porque el cuerpo como que la relaciona todavía como glucosa. Pero cuando convertimos glucosa a partir de lactato, piruvato, glicerol, esto es lo que se considera como, o bueno, esta sería la ruta metabólica, que son precursores no glucosídicos o que no están relacionados directamente con el carbohidrato, como el de la sacarosa o la fructosa o la galactosa, pues a final de cuentas permite, no, bueno, no entra en esta ruta metabólica. Entonces, por ejemplo, el lactato, si les suena, el lactato es el producto de la glucólisis en ausencia de oxígeno. Es decir, el lactato es el producto de la glucólisis por fermentación. Por eso aquí tenemos la glucosa, entra piruvato y se puede dar el lactato. Entonces, cuando hacemos fermentación de la glucosa, el lactato es reversible a piruvato y se vuelve a producir la glucosa. Se recicla básicamente, ¿no? En este caso, pues el lactato. El piruvato, el piruvato también se puede producir por la degradación de aminoácidos. Entonces aquí tenemos aminoácidos. Acuérdense que había aminoácidos que son glucogénicos y otros que son cetogénicos. En el caso de los glucogénicos pasan a ser oxalacetato y del oxalacetato a fosfo esta cosa y ya se produce la glucosa. O piruvato y otra vez glucosa. Indirectamente o directamente, perdón, también pueden producir piruvato. Entonces, de aminoácidos glucogénicos se puede producir piruvato y glucosa. Y en el caso del glicerol, el glicerol, cuando hablamos de grasas a nivel molecular, les decimos triglicéridos. Triglicéridos, tres moléculas de glicerol. Entonces, el glicerol del triglicérido se puede convertir, pues a final de cuentas, a glucosa, ¿no? Entonces, esta es como la manera resumida de cómo podemos producir glucosa a partir de precursores no glucosídicos o de otras biomoléculas, ¿no? Dice, este proceso es esencial para mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre cuando la glucosa es escasa. ¿Dudas, comentarios con esto? Dice, la gluconeogénesis es un ejemplo de la capacidad del organismo para adaptarse y mantener la homeostasis en condiciones cambiantes. Pues a final de cuentas es como nuestro plan B. O sea, aunque nuestra principal fuente de energía pues es la glucosa. Y se han de preguntar de que, entonces, ¿por qué no comemos solamente carbohidratos, no? Pues para, para nuestra dieta, si es lo que nos ocupamos. Pero no, pues a final de cuentas, por ejemplo, las grasas tienen su función en el cuerpo, en la célula. eh, entonces, una dieta balanceada pues permite como que utilices cada cosa para lo que necesitas. Y las proteínas, pues ni se diga las funciones que se necesitan. Ya lo hemos comentado, pues básicamente el cuerpo funciona con proteínas, ¿no? Pero sí, a final de cuentas, pues el cuerpo, la dieta que tengas, pues va a buscar generar todas las funciones que necesite generar. Pero si es equilibrada la dieta o, o siempre buscando las necesidades, pues, del animal, eh, pues le ayudas a mantener el mismo equilibrio. Características de la gluconeogénesis.
Aquí vamos a hacer separaciones de lo que era la glucólisis y la gluconeogénesis. En el caso de la gluconeogénesis, la localización, como es una ruta metabólica, digamos, de adaptación, no todas las células la tienen y la vamos a ver principalmente en hígado y dice en menor medida en los riñones. O sea, de que esta ruta metabólica está activada en las células del hígado y en menor medida los riñones también pueden, ¿no? Pues permite producir glucosa, ¿no? Y aquí está un poquito esta imagen, a lo mejor y se la recuerdan, de cuando les quise explicar el ciclo de Cori y les terminé explicando otra cosa. Y les dije, se los voy a hacer la corrección y nunca la hice la corrección. Em, pero bueno, en el caso de la fermentación de glucosa, bueno, aquí el esquema está hablando sobre fermentación de glucosa, que pues es una ruta metabólica que se lleva a cabo también un poquito de emergencia. No es normal que el cuerpo no tenga suficiente oxígeno para hacer su metabolismo. En el caso, por ejemplo, del músculo se da con el ejercicio extenuante, o sea, cuando es mucho ejercicio, la glucosa se termina fermentando, se produce lactato, y el lactato, ahorita les comentaba, bueno, en la imagen anterior veíamos cómo el lactato se puede convertir a glucosa otra vez, o sea, como que se devuelve en la ruta metabólica, pero como no es normal para las células, eh, tiene que haber células especializadas que permitan esta conversión inversa. Entonces, el lactato que se produce en el músculo por fermentación de la glucosa, por ejercicio extenuante, se gastan un poquito los niveles de oxígeno. Entonces, lo que pasa es que se manda por la sangre a través del hígado y en el hígado, que es el órgano especializado en estas rutas metabólicas, ahora sí convierte el lactato a la glucosa y ya se puede mandar a músculo otra vez. Cuando hay mucho músculo, pues aquí dice que se almacena. Cuando hay mucha glucosa en el músculo, aquí nos dice pues, que se almacena en forma de glucógeno. Em, y así como pasa esta gluconeogénesis del lactato a glucosa en el hígado, lo mismo pasa con los aminoácidos. Si se quiere convertir glucosa a través de aminoácidos, el aminoácido se manda al hígado para que se convierta en glucosa. Igual con los triglicéridos. Si, si el triglicérido se quiere convertir a glucosa, se manda a hígado. Y de ahí nace una enfermedad que se llama hígado graso. No sé si lo han escuchado. Pasa mucho en gatos. El gato cuando se siente mal, tú lo ves, como el gato es muy tranquilo. Bueno, es más común que el gato sea tranquilo, de que si tú llegas a la casa, pues nomás te maulla y ya. En cambio, el perro cuando se siente mal se nota. Uno, porque llora. Y dos, porque a lo mejor llegas a la casa y no te anda ahí brincoteando. Entonces es muy común que el dueño no se dé cuenta que el gato no come igual. Porque también pasa mucho que les dejan la comida ahí. Entonces, cuando deja de comer el gato, eh, empieza con mucha gluconeogénesis a través de triglicéridos. Y como que el hígado se satura y empieza a acumular la grasa en el hígado. O sea, por querer convertir la grasa a azúcar en el hígado, se mandan como de un jalón. Y es que la forma en que se guarda la grasa en los gatos es muy diferente que en los perros. Entonces se acumula esta grasa o estos triglicéridos en el hígado y se forma el hígado graso. Em, Entonces, también, esta ruta, aunque permite adaptarnos a cambios, cuando se abusa de esta ruta metabólica empieza a haber enfermedades. Otra es de que se producen muchos cuerpos cetónicos y estos terminan siendo ácidos y se acumulan los cuerpos cetónicos y genera acidosis. El lactato también es ácido. Em, ¿Qué más? Bueno, en fin, esta es una ruta metabólica de adaptación y no es bueno mantenerse, ¿no? En esta. ¿Cómo se regula? Dice, se activa cuando los niveles de glucosa
en sangre son bajos, pues básicamente si se busca producir nueva glucosa porque no hay, pues es porque los niveles de glucosa son bajos, ¿no? Y dice las hormonas como el glucagón y el cortisol estimulan la gluconeogénesis, mientras que la insulina la inhibe. La insulina, acuérdense que se libera cuando hay azúcar en sangre. Entonces, si los niveles, ¡ay! Si los niveles de azúcar son bajos, pues la insulina la inhibe. Y el glucagón, pues comentábamos que el glucagón es al contrario a la insulina, que se activa pues básicamente cuando los niveles de azúcar son bajos. Y aquí estamos teniendo una hormona nueva, el famoso cortisol. ¿A qué relacionan el cortisol? Porque últimamente se comenta mucho. ¿Alguien ahí en el chat Con el Con el estrés, ¿no? estrés, ¿no? con el estrés? ¿Quién fue? Camuñas. Camuñas. A Muñez. ¿Y cómo crees o cómo relacionas aquí que el cortisol activa la gluconeogénesis? A Muñez no encuentro... ¿O cómo te llamas? Luis Luis Francisco Francisco Camuñas. Camuñas. Ah, Camuñez. Ah, ok. Luis Francisco, ¿cómo relacionas que el estrés va a activar la gluconeogénesis? ¿O hay alguien más que quiera complementar? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, por niveles bajos de glucosa. Ok, em, otra respuesta. La pregunta es, la hormona del cortisol, que es básicamente el cortisol se libera cuando estamos en estrés. ¿Cómo relacionamos que el estrés o el cortisol activa la gluconeogénesis? Los niveles bajos de glucosa, pues sí estresan al cuerpo, entonces te la doy, Leira, pero otra respuesta, quiero que profundicen. Por compensación, más específico, que se explíquense. No es porque... ¿Cómo? Que si no es porque cuando pensamos gastamos carbohidratos y cuando estamos en estrés como que pensamos mucho. No tiene algo que ver. Mm, no, te estás proyectando. Em, Ok, profe. no, pues es que no va por ahí. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Pero, o sea, sí pasa, ¿eh? Tú te estresas y... Pero porque a lo mejor nuestros niveles de estrés están enfocados a la ansiedad de que, qué va a pasar, en pensar en posibilidades, y si hago esto y si hago lo otro, y al final de cuentas no haces nada, ¿no? Em, Pues, profe, ujú. o sea, según yo, es lo de que, pues ya ve que pues la gluconeogénesis pues crea que glucosa. Sí, Y cuando estamos bajo estrés, nosotros pues producimos más glucosa de la que normalmente deberíamos de tener. Entonces no se trata como que de eso. sí, pero siento que Como son parecido a lo de la insulina, pero no. Adrenalina, perdón. ándale, parecido parecido a lo de la adrenalina, pero un poquito diferente. Va más un poquito también a lo que menciona Natalia, así como que hay que tener energía de forma un poquito rápida. Pero en el caso de la adrenalina, aumenta la degradación de la glucosa para producir ATP. Sí. Em, a ver, dime, Leira. Luis, Luis, ¿volviste a levantar la mano? Sí, Sí, es es que que según según yo, yo, cuando hay cuando hay estrés en estrés el en el cuerpo, cuerpo, se se estimula estimula
Este mismo estrés estimula al hígado para que mm, secrete hormonas, ¿no? Como es la que mencionó antes, que es el glucagón y la adrenalina y pues el cortisol en sí mismo, ¿no? Para generar más glucosa, como lo mencionó. A final de cuentas Perdón, glucógeno. sí, a final de cuentas lo que se busca es como generar energía, ¿no? Pero el estrés, como ahorita lo comentábamos, en el caso de este tipo de estrés, hablamos de un estrés, por ejemplo, por ayuno. Eh, Puede ser por otro tipo de estrés, ¿no? Pero en el caso del ayuno, el estrés es de cierta forma como algo de alerta, como que hay un desequilibrio y entro en este modo de alerta, pero es un modo de alerta diferente al de la adrenalina. En el caso de la adrenalina, es una alerta de que necesito escapar. O sea, eh, en el perro puede ser de que me están acechando, ahí está, no sé, un león, un tigre que me va a comer. Entonces, es un estrés diferente. En el caso del cortisol es un estrés de estar como un poquito, a lo mejor y sí lo que dice Suset, como que pensar más rápido porque necesito pensar para resolver esta situación. Y se puede dar, por ejemplo, en situaciones de ayuno. Cuando estamos en ayuno es un estrés, el cuerpo está incluso más tenso y, y puede que les esté doliendo la cabeza. Los vasos sanguíneos de hecho se contraen para que la sangre fluya más rápido y actuemos de manera un poquito más rápido. Entonces, todo lo que ustedes comentaron, si lo combinamos, a final de cuentas, se construye un concepto un poquito más general y que sí aplica, ¿no? A esto que estábamos viendo. Entonces, sí, como el estrés es muy complejo y ahorita se estudia mucho a nivel científico por el tema de bienestar animal, pero fíjense cómo aquí, por ejemplo, el estrés también puede afectar en el sentido de que el deseo de que se esté liberando cortisol por estrés me está generando nueva glucosa, aunque yo esté comiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en el tema de bienestar animal se estudia por cómo el estrés afecta, a final de cuentas, el producto cárnico al final. Porque mucha glucosa, pues también acidifica la sangre, genera estrés oxidativo, eh, se derivan como varios procesos que a final de cuentas hace como que la carne más rancia o más dura porque está toda contraída. Entonces, ojalá que esto del estrés se estudiara con un enfoque de verdaderamente bienestar animal y no de dinero, dinero, dinero. Ay, no les puedo compartir la pantalla. Qué rollo. Pero sí, al final de cuentas aquí lo que quiero concluir es que el cuerpo, por más sabio que sea, en el caso del estrés, viene a hacernos jaque mate porque como que contradice otras reacciones que tenemos. Porque de manera natural el cortisol nos, nos permite como, sí, como dicen ahí, de que pensar un poquito más rápido y tomar decisiones. eh, pero ahora los problemas o las situaciones que hacen que liberemos cortisol generan más desbalance en nuestro organismo que, que cosas buenas. Entonces ahorita el cortisol está como medio satanizado por esa situación, pero pues a final de cuentas tiene su función. Voy a terminar con gluconeogénesis y ya no voy a hablar tanto porque se me va a ir toda la clase. De pero sí, el estrés, gluconeogénesis. Dice, esta ruta metabólica se da específicamente en las células del citoplasma y en la mitocondria de las células del hígado, en condiciones de hipoglucemia. Esta palabra hipo significa bajo. Glu de glucosa, emia de sangre. Entonces, la palabra hipoglucemia significa niveles bajos de glucosa.
y las reservas de glucógeno agotada. Entonces, básicamente la gluconeogénesis necesita como estas dos situaciones para activarse. Niveles bajos de glucosa y que el glucógeno se haya agotado. Entonces, si no tenemos glucógeno, acuérdense que el glucógeno es como se almacena la glucosa. Si no tenemos glucógeno, entonces pues ahora sí hay que producirla de nuevas fuentes. Por eso les digo de que el cortisol hace que se produzca nueva glucosa, aunque tengamos el glucógeno, aunque tengamos glucosa. Bueno, dice hormonas como el cortisol promueven la conversión de proteínas a glucosa. Y esto es lo feo, a final de cuentas. O sea, de que la gluconeogénesis, aunque sí permite generar nueva glucosa a través de la grasa, que sería como lo ideal, lo que hace el cortisol es que promueve principalmente la degradación de las proteínas para producir glucosa. Y pues las proteínas son, como ya lo hemos comentado, pues muchísimo más importantes que la grasa, ¿no? Entonces, el cortisol básicamente termina desequilibrando el metabolismo y la homeostasis en general. Dice, el cortisol promueve la gluconeogénesis al aumentar la disponibilidad de sustratos aminoácidos. También inhibe la captación de glucosa por las células, lo que aumenta los niveles de glucosa en sangre. Hace un desmadre, en pocas palabras. Glucogenólisis. Hasta aquí entonces la clase ahora. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias?